Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo por acá a mi canal Asesor Virtual. Este canal está destinado básicamente a ayudarles a los docentes, a los padres de familia, a los estudiantes y a todos aquellos que quieran aprender acerca de educación, a los docentes nuevos o a los que están estudiando en las universidades, por ejemplo. Hoy vamos a ver un tema pues es muy importante y abarca todas esas áreas que les indico. ¿Por qué? Porque en la universidad ustedes cuando están estudiando educación van a tener que ver con este tema. Si usted es padre de familia, va a encontrarse en las guías que llevan a su casa a sus hijos este tema también. Y no solo en las guías, también en los instrumentos de evaluación, que también vamos a ver, y en las pruebas escritas que se estaban dando antes del 2020, también en el Ministerio de Educación Pública. Si usted es estudiante, pues también está familiarizado con estos temas, y si es docente, tiene que incluso trabajar con ellos prácticamente a diario en sus lecciones. Entonces vamos a trabajar en esta temática el día de hoy. Esperemos que sea de provecho. Vamos a tratar tres aspectos básicos. Bueno, la lista de cotejo, que es muy utilizada sobre todo en el trabajo en clase, las rúbricas y las escalas. Vamos a trabajar también con los lineamientos de evaluación vigentes para el 2021 y vamos a basarnos en los instrumentos o los materiales que ha facilitado el Ministerio de Educación Pública. Vamos de inmediato al tema. Muy bien, vamos a determinar entonces primeramente algunos aspectos para determinar y formular el tipo de técnica con sus respectivas actividades. ¿Qué es una técnica? Bueno, la técnica es la forma en la que yo voy a plantear cómo los estudiantes van a demostrar que saben. Es decir, yo podría elaborar un ensayo, una actividad de investigación, una construcción de algún elemento en particular y entonces primero tengo que seleccionar o determinar esa actividad y dentro de esa actividad también hay instrucciones y hay indicadores para pues darme a mí como evidencia que el estudiante esté avanzando o no y darme no solo pues esa evidencia sino darme un criterio para poder darle una puntuación, una calificación, es decir, para evaluarlo. Entonces, estos aspectos para determinar y formular el tipo de técnica, pues tienen que ver con la selección de esta técnica, obviamente, y vamos a ver cómo vamos a seleccionarla. Bien, vamos a ver rápidamente esto antes de entrar al tema de hoy. Tiene que tener coherencia con la naturaleza o propósito y enfoque curricular de cada asignatura. En este caso voy a enfocarme en español, que es mi especialidad. Entonces tiene que tener coherencia con el español. Por eso yo digo, bueno, un ensayo breve, una redacción de un párrafo, tienen que ver con español. Entonces podría solicitarles algo así. También que el estudiante haya practicado la técnica durante el desarrollo del abordaje de las CTA propuestas en los diferentes momentos de la mediación pedagógica para la educación. Es decir, que tenga la probabilidad de trabajar estas actividades, estas estrategias en clase para que cuando se le aplique el instrumento de medición pues no tenga ninguna sorpresa y que permita al estudiante demostrar el dominio también del aprendizaje. La idea de estos instrumentos no es darle simplemente una calificación porque la pide el Ministerio de Educación, no. Esto lo que pretende es medir el aprendizaje del estudiante. ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Estamos midiendo habilidades, es decir, si el estudiante domina o no domina la temática que estamos desarrollando y si lo puede demostrar de alguna forma a partir o a través de sus habilidades. Para formular esta técnica también tenemos que considerar esto: seleccionar los aprendizajes desarrollados en los diferentes momentos de la mediación pedagógica. Entonces tenemos que como docentes seleccionar estos aprendizajes de acuerdo a lo que ellos han visto en las clases, aplicar los apoyos educativos si son necesarios, emplear vocabulario propio de la asignatura, en este caso de español, y que ellos conozcan, que los estudiantes conozcan, y describir de manera comprensible las indicaciones generales para que no haya confusión. Muchas veces nosotros redactamos un ítem, pero lo redactamos mal, o hay ambigüedad, o por ejemplo presentamos una serie de esquemas, de mapas, de dibujos, de señales, y algunas de ellas tienen semejanza entre sí, lo que haría tal vez un poquito dificultoso resolverlo para el estudiante, resolver el ejercicio porque hay diferentes elementos similares que podrían ser la respuesta a una sola pregunta.
Bien, ahora las sugerencias que permite, en este caso el MEP 2021, o que propone más bien, son conferencias, ensayos, esquemas, debates, depende de la materia, resolución de situaciones o problemas, producciones, como les decía, que ellos produzcan, prácticas de aplicación y estudios de casos. Todo esto puede trabajarse y muchísimas más de acuerdo a lo que ustedes han abordado en clase. Como ven, no dice aquí ítems de selección, pareos, no dice desarrollo, no dice respuesta restringida, no dice completar, no dice nada de esto. Vea que son estrategias que estamos implementando y que dentro de esas estrategias pueden venir otras actividades mucho más pequeñas. Entonces esto es muy importante que se considere, porque si no, la rúbrica o la escala que vamos a trabajar no nos va a servir, porque terminaría siendo una lista de cotejo. ¿Qué es entonces una lista de cotejo? Bien, una lista de cotejo es una serie pues de elementos que se piden, que se solicitan, y para cada uno de ellos, logrado o no logrado, sí o no, está o no está, cumple o no cumple. Es decir, tiene un valor de 1 o 0. Si está, un 1, si no está, un 0. Esto no es lo que pide el Ministerio de Educación Pública. Para los diferentes instrumentos que vamos a utilizar para trabajar con los estudiantes y evaluarlos, no estamos pidiendo una lista de cotejo. Recalco, en este lineamiento de evaluación de 2021 lo presenta muy claro. No aparece en ningún lado ese tipo de estrategias. En caso de lenguas extranjeras, ahí hay algunos detalles, pero no lo vamos a leer ahorita. Para su valoración, la persona docente debe elaborar una rúbrica analítica. Aquí está. Vamos a ver entonces rúbrica analítica o una escala de desempeño que cumpla con los lineamientos técnicos para su construcción. Vamos a ver qué es una rúbrica y qué es una escala de desempeño y algunas recomendaciones que les voy a dar para que puedan hacerlo de la forma más adecuada y acertada. Hoy no vamos a hablar de porcentajes, no hablamos de puntuación tampoco, solo vamos a hablar de las características idóneas que debe tener una rúbrica, y en este caso pues voy a pretender a tratar de dar algunos elementos correspondientes a la materia de español. Vamos un poquito más adelante y tenemos por acá la escala de desempeño, página 23. Dice que se debe tener presente que ese instrumento puede utilizar siempre y cuando haya sido parte de los instrumentos evaluados e implementados durante el proceso del desarrollo del estudiantado. Entonces, si no se ha utilizado, por ejemplo, en la elaboración de las GTA, cuando se envían al hogar, entonces no es recomendable. Por eso yo recomiendo que utilicemos los dos si usted lo considera necesario. ¿Por qué? Porque la escala de desempeño sirve para unas cosas y la rúbrica sirve para otra cosa. La escala de desempeño también consigna los aprendizajes, debe consignar los aprendizajes seleccionados y determinar la puntuación de cada aprendizaje acorde con los procesos cognitivos desarrollados, dependiendo de la materia. Fueron desarrollados también estos en las GTA y cada aprendizaje puede tener una puntuación diferente. Aquí es donde está el detalle importante, que lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. La escala de desempeño, como bien lo dice su nombre, es una escala, como una especie de escalera. Las escaleras tienen peldaños, tienen grados, ¿verdad? Tienen donde poner cada pie. Es decir, si yo tengo diferentes, digamos, criterios, por decirlo de alguna forma así sencilla, si yo tengo diferentes criterios para evaluar, unos criterios solo llegan a sí o no, como la especie de lista de cotejo que les mencionaba. Si solamente llega sí o no, pero hay otros que dicen logrado, no logrado o en proceso, pero resulta que hay otros que tienen más, que resulta que puedo detallarlo mucho más porque es más grande la actividad, más grande el indicador, le puedo sacar más el jugo, digámoslo así, o es un nivel más avanzado, entonces yo lo puedo agregar acá. En la escala de desempeño puedo agregar las tres. Si hay una que es logrado o no logrado, sí o no, entonces debería tener un 1 y un 2, o un 1 y un 0. Bueno, el 0 se está utilizando acá en el caso del que no se presente, entonces digamos que logrado un 2, no logrado un 1. También puede ser logrado, no logrado o en proceso. ¿Por qué en proceso? Porque hay algunas actividades, y es la idea de la mayoría de este instrumento de evaluación, las que se utilizan y no llegan o no logran a abordar del todo el objetivo logrado, es decir, queda a medias, le falta algo. Por ejemplo, revisar ortografía en un instrumento.
puede ser que tenga una cantidad de faltas ortográficas, entonces yo le asigne también, bueno, presenta ciertas faltas ortográficas, cierta cantidad, o no presenta faltas ortográficas. Eso podría ser también. Pero tomemos este mismo ejemplo de la ortografía. Si yo quiero darle un margen más grande al estudiante, entonces la escala de desempeño me sirve. ¿Por qué? Presenta 2 faltas ortográficas, presenta 3 faltas ortográficas, presenta 4, presenta 5, presenta más de 5. Entonces vean que la escala de desempeño ya no es logrado, no logrado en proceso, es una escala mucho más grande. Entonces, si yo utilizo una escala de desempeño y los contenidos que he estado desarrollando con el estudiante son a veces de identificar, pero a veces de analizar, la escala me va a servir para todos. ¿Por qué? Porque puedo consignarle los valores de acuerdo al indicador que estoy trabajando en clase, ¿verdad? O tratando con los estudiantes. En este caso, la escala de desempeño es la más recomendable, y si la van a utilizar, pues trabajenla también en la CTA, como dice acá, para que puedan tener pues todas las de la ley, como decimos, y puedan los estudiantes entender cómo se trabaja con esta escala y cómo se evalúa, y que ustedes puedan legalmente implementarla, como dice acá. Ahora bien, vamos al otro instrumento de evaluación. Vamos acá arriba a la rúbrica analítica. La rúbrica analítica dice que para su construcción se determinan las siguientes orientaciones técnicas. Es una cuestión más sencilla todavía. Consignar los aprendizajes seleccionados, como decíamos, y cada aprendizaje de la rúbrica analítica se valora con una escala del 1 al 3, siendo el nivel 1 el inicial, el 2 aún no logrado y el 3 un nivel avanzado o intermedio. Yo les recomiendo entonces que indiquen en alguna parte que eso es lo que significa. Inicial es nivel 1, nivel 2 no logrado y nivel 3 logrado. No logrado o en proceso, puede ser nivel 2. Muy bien. Se consignan criterios que permitan la medición de los aprendizajes igual al anterior. Suman los puntos. Bueno, aquí esto ya sería la parte más técnica de sumar y de la escala de 3. Bien, esto es, entonces, esta es la diferencia. Esta simplemente consigna valores de 1 a 3, como vemos por acá, y ya vienen consignados los valores para cada uno de ese puntaje. 1 significa no logrado, 3 significa logrado, y el de en medio, que sería el 2, en proceso. Entonces, no todos los indicadores, no todos los contenidos que estamos trabajando en clase, no todas las habilidades que están desarrollando los estudiantes pueden medirse con esta escala. ¿Por qué? Porque a veces tienden a ser como tipo lista de cotejo, como les digo, porque se está hablando de algo muy concreto, que tampoco es lo que debiera suceder, porque no estamos desarrollando una habilidad si le decimos al estudiante escriba esto, porque si no lo escribe está mal, y si lo escribe está bien. Eso no es desarrollar una habilidad, eso es memoria, como tradicionalmente se ha hecho en educación. Entonces tengan cuidado también de no aplicar instrumentos memorísticos que no tienen nada que ver con desarrollo de habilidades. Por eso se pretende trabajar una actividad mucho más grande, que ellos construyan algo, construyan un mapa, que elaboren, que resuelvan un cierto problema matemático en donde haya ciertos niveles de dificultad y se les pida ciertas cosas, que construyan, por ejemplo, una infografía, que construyan un mapa conceptual utilizando los diferentes elementos que se vieron en clase. Este tipo de ejercicios pretenden abordar toda esta temática y que el estudiante demuestre que sabe. Entonces, olvidémonos de la prueba escrita tradicional este año para implementarla en estos instrumentos, porque no nos estaría calzando. La rúbrica analítica por lo menos no estaría funcionando para esto. Y por eso es que muchos docentes que ya me han estado conversando y me han estado pidiendo, de hecho, este video, me lo han consultado y me lo han dicho, bueno, es que yo creo que esto está bien así o que está mal. Bueno, eso depende, puede ser que esté todo bien, pero eso depende del instrumento de análisis que usted utiliza acá para valorar al estudiante. Puede ser que esté todo bien, pero no era una rúbrica analítica lo que tenía usted que utilizar, era una escala. Entonces, para que tomen esto en cuenta y vean cuál es la diferencia entre una y otra. Vamos a ver directamente ahora los ejemplos de instrumentos de evaluación. Por acá tenemos un formato rúbrica analítica, que es el que se sugiere para trabajar el instrumento de evaluación 2020.
el Ministerio de Educación Pública. Veamos por acá que tiene los aprendizajes, que sería la parte de los indicadores. Estos indicadores surgen del planeamiento didáctico, que también está, bueno, esos indicadores están contemplados en las guías de trabajo autónomo y se consignan en la primera columna. En la segunda columna nos sugiere la parte de no responde. Esto es en el caso de que el estudiante no responda el instrumento, porque hay estudiantes que lo pueden dejar en blanco, y para no asignarles un montón de puntos a los que no hicieron nada, pues aparece esta columna, que no es una columna habitual en este tipo de instrumentos, pero bueno, que aparece por acá. Y lo que les decía antes, y lo que está pues escrito en estos lineamientos de evaluación, es que vemos la parte inicial, la parte intermedia y la parte avanzada acá. Esto es la explicación de qué significa un punto. ¿Qué significa un punto? ¿Cómo se lo gana? En la etapa inicial. Y aquí podríamos incluso detallar y explicar que la parte inicial es cuando el estudiante cumple con los criterios mínimos o los requerimientos mínimos. La parte intermedia es que el estudiante está en proceso, que no lo logra del todo o que acierta a algunos elementos. Por eso vemos que aquí debemos tener al menos 3 elementos para poderlo valorar, o que el proceso pueda terminar realizándose de forma inicial nada más, que sea un poquito más elaborado, intermedio o en su totalidad avanzado. No podemos abordar aquí aspectos de menos de 3 puntos o de 3 niveles, digámoslo así, de desempeño. ¿Por qué? Porque estaríamos perjudicando al estudiante. Se daría el caso entonces de que el nivel intermedio no se utiliza porque o es inicial y no lo hizo bien, o es avanzado y lo hizo bien. Entonces aquí estaríamos perjudicando al estudiante en este sentido. Bien, entonces hay que tomar en cuenta esto. Para criterios como identificar, seleccionar, este tipo de verbos para actividades o para indicadores no nos estaría funcionando. Sobre todo esto lo digo para niveles como primero, bueno, en este caso primer año no se evalúa, sería como para segundo o tercero de primaria, en donde los niveles a veces son muy básicos. Entonces hay que replantearnos qué estrategia estamos implementando. Y también, si no nos funciona esto, porque definitivamente la materia no lo permite, porque también puede ser que, bueno, materia español tal vez sí, pero matemática no, o sociales, que tal vez se ha rezagado porque el niño no sabe leer y escribir. Bueno, entonces vamos a utilizar el otro instrumento, que sería la escala de desempeño, que sería esta que está acá. Esta escala de desempeño, igual aquí trae los aprendizajes en la primera columna, los indicadores igual que en el instrumento anterior, pero vean que, como decíamos, es una escala o como una escalera que va desde el 0 al 5 en este caso, ¿verdad? Entonces 0 puede ser no responde o que no lo presenta, ¿verdad? O que no, bueno, sí, que no, si le estamos pidiendo algo, pero en este caso que no responde del todo. Entonces es una escala que nos puede servir más cuando la materia, los contenidos que hemos desarrollado, los criterios, cuando los indicadores, todo esto es diferente, cuando algunos simplemente los necesito para identificar algo, pero otros necesito para analizarlo. Entonces el de análisis puede ser que llegue hasta el 5 y aquí lo voy a identificar ¿con qué? Con esta puntuación que está acá, puntos por indicador. Si son 2 puntos es porque lo logra o no lo logra. Si son 3 puntos es porque tiene nivel inicial, intermedio y avanzado, es decir, puedo tener un criterio más amplio. Pero bueno, acá tengo otro ejemplo. Acá tiene un punto nada más. ¿Por qué? Porque es o no responde o responde también, ¿verdad? En este caso solamente lo perjudicaría con un punto al estudiante si no responde, o, digamos, no lo perjudicaría, sino obtendría un punto si responde, pero si no responde solamente pierde 1. Pero ¿qué pasa con un criterio que tenga hasta 4 o 5? Bueno, si no responde pierde 5 puntos en ese caso, porque deja en blanco un ejercicio muy extenso. Pero si logra acertar algo en ese proceso de los 5 puntos, pues va a perder solamente punto, puede ser 2 o 3, pero no va a perder todos. Entonces, ¿qué pasa si un indicador de este tipo, que abarca diferentes contenidos, diferentes habilidades, o que tenga que responder diferentes elementos el estudiante, qué pasa si lo agregamos en una de estas, una rúbrica analítica? Entonces lo estaríamos castigando. Por ejemplo, si lo logra o no lo logra,
solamente tendría un punto en vez de tener dos posibles, porque el proceso tal vez lo intentó, pero no hay cómo calificarlo. Mientras que acá, en la escala de desempeño, vean que tenemos el 2. Entonces, si hizo el intento, pero lo hizo mal, o casi lo hace, casi lo logra, entonces, por ejemplo, en este criterio de 1, 2 y 3, pues podríamos darle un 2. En el caso de que no tengamos tantos criterios, como les decía, como este 1, o lo entrega, o lo responde, perdón, o lo responde o no lo responde. O voy a abordar este otro, lo responde, no lo responde, perdón, 0. Lo responde a medias o responde algo que se aproxima, un 1. Y lo responde de forma excelente o adecuada, un 2. Entonces, esta escala es la que yo recomiendo si ustedes van a trabajar diferentes indicadores con diferentes niveles que están mezclados entre sí, porque tal vez usted escogió un ejercicio que así lo habilita, así lo desarrolla, o porque su materia de esta forma lo solicita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En este caso, bueno, vamos a escoger la escala. ¿Por qué la gente no la escoge? ¿Por qué no he visto casi que en los instrumentos de evaluación los docentes escojan la escala? Porque tal vez no están acostumbrados a trabajarla, o porque tal vez nadie se las explicó claramente, o porque tal vez ellos creen que pueden desarrollar todo con una rúbrica y resulta que no. Resulta, como ustedes vieron, resulta que una rúbrica podría perjudicar a un estudiante más que otra cosa, porque estaríamos elaborando mal el instrumento. Tal vez todo lo que hicimos está perfecto, pero escogimos el instrumento de evaluación incorrecto, ¿verdad? Y entonces este video es para aclararles esta diferencia, para que ustedes puedan trabajar una de estas dos, la correcta, la adecuada, de acuerdo con su materia, de acuerdo con sus estrategias metodológicas que han abordado en el aula, de acuerdo con su contexto, de acuerdo con lo que han trabajado en las guías, y de acuerdo también con los indicadores, los niveles de indicador que ustedes pues estén desarrollando. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Hasta pronto, y espero pues que sea de provecho esto que les he pues enseñado por acá. Y si tienen alguna otra consulta, quieren que desarrolle algún vídeo de alguna temática, como ya lo dijeron algunos docentes, pues pueden dejarme por acá en los comentarios, en la descripción, o mandarme un mensaje, y yo con mucho gusto pues estaré trabajando para colaborarles con esto. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones en todas, y por último puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.